¿Cómo se hace para vivir una vida vacía? ¿Cómo se hace para vivir una vida llena de nada? ¿Cómo se hace? ¿Sabes cómo me la cogí, eh? ¿Qué retribución? Es como si la muerte de su mujer lo hubiese dejado ahí detenido para siempre. Mi mujer está muerta. Su amigo está muerto. Gómez también está muerto. Están todos muertos. Le darían una inyección y se quedaría dormido lo más pancho. Nadie, Benjamín. No, que viva muchos años. Así se va a dar cuenta que esos años van a estar llenos de nada. ¿Cómo hizo para empezar todo de nuevo? Pasaron 25 años. 25 años, Expósito. Olvídese. Dígale que, aunque sea, me hable. Por favor.
Te dijo perpetuo. Bueno, después de esta introducción le damos, como les anunciaba recién, la bienvenida al padre Juan Pellegrino, que va a ser quien nos va a ir iluminando en este día. Así bueno, bienvenido padre Juan. Los dejo con los catequistas y los catequistas. Bueno, buen día, ¿cómo les va? Perdónenme que tuvimos una falla técnica. Viste, cuando vos estabas acá no pasaban estas cosas, pero bueno, ahora sí. Bueno, igualmente queríamos una alegría compartir con ustedes este momento y queríamos compartir con ustedes este video. La idea era recordárselos, pero bueno, como me conecté tarde, se lo mandé al padre para que también lo pudieran ver. De la película, ¿se acuerdan? El secreto de sus ojos. Yo no sé si se escuchó bien, yo justo me conecté después que habló el personaje, cuando, o recuerdan un poquito la película, cuando este hombre está preso, parece ser ahí, pero aparte de preso en una casa, está incomunicado y este señor, el esposo, el viudo, ¿no es cierto?, que hace justicia por sus propias manos, además de ponerlo, o sea, lo tiene bien limpio, en una cárcel cómoda, se ve por lo menos, ¿no? Pero tiene una particularidad, no le habla. Y lo primero que este hombre, cuando ve al inspector, ¿no es cierto?, al abogado, lo primero que le dice, dígale por favor que me hable. Es tremendo. Tal vez el peor castigo, más que la cárcel, haya sido el no hablarle. El hablar o el no hablar es un acto profundamente humano o inhumano, el no hablar, ¿no? No sé si se acuerdan, para los que son mayores o por ahí los que les gusta la música del tango, hay un tango que se llama, esperen, Fueron 3 años, se llama el tango, que en un momento, en estas propio del tango, medio melancólico y medio triste, dice, hablame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo, y quítame de este tormento, porque tu silencio ya me dijo adiós. O sea, es un tormento el silencio, ¿no? Es un tormento del silencio. El hombre naturalmente se comunica. Podemos decir que antropológicamente el hombre se manifiesta, se expresa, se da a conocer. Yo recién veía en las cámaras cuando dije del tango y alguno de ustedes hacía así con la cabeza, ya se está revelando que lo están conociendo. Si alguno dijo, no, ya me estoy dando cuenta que no lo conoció al tango. Uno naturalmente se expresa por gestos, con palabras. Todo lo que hago, todo lo que digo, me revela. Si yo estoy con cara alegre, ustedes se van a dar cuenta que estoy bien. Cuando a veces celebro la misa y estoy preocupado, la gente que me conoce me pregunta, padre, ¿qué le pasa? Bueno, y la comunicación de hablar, sobre todo, es propiamente humano, poder comunicarnos. Hoy se nos propone, más que mirar el acontecimiento humano, de manifestarse, de darse a conocer, de poder hablar, romper el silencio, o no torturar a nadie, diciéndole, por favor, que me hable, ¿no? Como diciendo, por Dios, que se comunique, que diga algo. Basta de ese silencio, porque una cosa es el silencio de la oración que uno hace incluso, pero ese silencio de la oración, Santa Teresa lo va a decir, es un diálogo con quien sabemos nos ama.
O sea, es un silencio exterior, pero adentro hay un movimiento interior de comunicación, en este caso con Dios, conmigo mismo, bueno, con mi intelecto, si estoy pensando alguna cosa, pero es imposible, es tremendo la no comunicación, ¿no? Nosotros vamos a ver cómo Dios se comunica y qué es el fenómeno de lo que es la comunicación o lo que nosotros decimos en teología, la revelación de Dios. Porque en el fondo, así como nosotros no podemos vivir sin comunicarnos, sería bueno preguntarse si el hombre puede vivir sin comunicarse con Dios, con alguien trascendente, o si mejor dicho, Dios, a cuya imagen estamos hechos, puede ser un Dios que no se comunica. Cristianamente o bíblicamente vamos a descubrir que es imposible. Dios naturalmente se comunica. Por eso decimos nosotros, Dios se revela. Revelarse es precisamente sacarse el velo. Podríamos decir, para los que les gusta la danza, es como estos bailes árabes en donde la chica, ¿no?, se va a ir sacando los velos hasta conocerla. Esto es igual. La revelación de Dios es ese quitarse los velos para que nosotros, desde nuestra pequeñez y desde nuestros límites, podamos acercarnos precisamente al misterio de Dios. Nosotros vamos a seguir, hasta acá como introducción, nosotros vamos a seguir varios documentos. En primer lugar, yo les recuerdo que esto que voy a decir yo ahora está en el Directorio Catequístico General entre los números 2 y 7. Se darán cuenta que al decir número 2 y 7 estoy diciendo el inicio del Directorio Catequístico, porque lo que vamos a ver es el inicio del fenómeno, llamémosle así, religioso, y es el inicio de la catequesis. Luego vamos a hablar también de una constitución apostólica del Concilio Vaticano II, que se llama Dei Verbum, palabra de Dios, quiere decir. Ustedes saben que los documentos del concilio se citan con la primera palabra en latín. De la Constitución Dei Verbum, si bien es toda la Constitución sobre la revelación, vamos a hablar de los primeros números también. Luego les voy a citar y los voy a invitar a sumergirse en algo que también para ustedes como catequistas tiene que ser un poco el alma de nuestro ser catequista, que es el catecismo de la Iglesia Católica. Esto que voy a decir también, fíjese en los números, está ubicado entre los números 27 y 49. O sea, es el inicio del catecismo. La revelación es el primer pasito para entender el misterio de Dios, ¿no? Y finalmente, yo me voy a dedicar, me voy a también a utilizar, y se los mandé como adjunto porque me parece que es un texto muy lindo en los números que le voy a citar, si bien es todo valioso, pero una carta encíclica del Papa Pablo VI del año 1964, cuando el Papa tenía que continuar con el Concilio Vaticano II, y la carta se llama Ecclesiam Suam, su iglesia. Y ahí yo me voy a dedicar sobre todo a los números 31 al 54, que les aconsejo leer, o al número, más precisamente, al número 31. Bien, presentada la bibliografía, presentada la ambientación, teniendo en la mente esta tortura de este pobre hombre preso, pobre no porque era un asesino, ¿no es cierto?, pero esta tortura de no comunicación, o esta tortura, como dice el tango, de que no me habla, vamos a entrar
en este misterio del Dios que se revela. Fíjense, Dios se da a conocer, decimos, se va quitando los velos, yo les decía, ¿no? Este concepto de revelación, las personas, por ejemplo, los sacerdotes mayores de 80, no lo tenían casi claro. Este concepto recién comienza a partir del Concilio Vaticano I, en donde con la palabra revelación es el objeto de la fe, dice el Concilio Vaticano I. Y lo toma el Concilio Vaticano I de 1870, lo toma como una instrucción, como si Dios nos estuviera dando una clase, ¿no? Tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, va por ahí lo que es la revelación en ese momento. Pero cuando llegamos al año 60, en el Concilio Vaticano II, en esta constitución que llamamos Dei Verbum, el Concilio Vaticano II da un paso muy lindo, que ya no es solamente una instrucción, o sea, Dios no es un maestro ciruela, que nos va diciendo los ítems que tenemos que cumplir, sino que Dios se revela, quiere decir, se autocomunica. Más que decirnos algo, Dios se dice. ¿Se dan cuenta? Y fíjense que ese es el misterio de la revelación, porque cuando yo también estoy hablando con ustedes, por supuesto que digo un contenido, pero también estoy diciendo, ustedes están viendo cómo me comunico. Vieron cómo muevo las manos, muevo mi cara. Si yo estuviera más tenso, estaría comunicando otra cosa. Si ustedes me hubieran visto con cámara hace 5 minutos, cuando no me podía comunicar, y las cosas que decía, se hubieran dado cuenta que estaba revelando otra cosa, que era nerviosismo, dificultad, bueno, adversidad frente a lo que... Evidentemente, nosotros nos autocomunicamos. Al pensar el misterio, el fenómeno de la revelación como autocomunicación, Dios se revela a sí mismo, decimos, nos hace penetrar en su misterio. Él mismo se va sacando los velos para que podamos ver lo que no pudo ver Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés decía que para ver a Dios se ponía un velo, porque no podían sus ojos? Bueno, la revelación nos va quitando esos velos para que podamos conocerlo. Fíjense que es un modelo entonces, de la autocomunicación, es un modelo interesante para nosotros catequistas, porque es un modelo, y les van a sonar las palabras a lo largo del seminario, es un modelo teocéntrico, o sea, Dios está en el centro de la cosa, el centro no es el hombre, el centro es Dios que se revela, se autocomunica. Es un modelo que es comunicativo, o sea, Dios no instruye solamente, no es una epifanía en donde a veces la palabra revelación, acuérdense, está referida solamente en algún aspecto, ¿no es cierto?, a estas revelaciones privadas, ¿no? La Virgen me dijo que el sábado, la Virgen del Carmen, ¿no? Bueno, el sábado nos va a venir a buscar para los que muramos con el escapulario para llevarnos al cielo. Es una revelación privada. Es digamos, un secretito mágico, con todo respeto a la Virgen, ¿no es cierto?, que a veces algunas personas reciben. Pero la revelación de Dios es distinta, es comunicativa, o sea, se pone en diálogo con, ¿no? Y es participativa, porque digamos, el que recibe la revelación tiene que interpretarla, pensarla. En clave del Papa Francisco dice discernirla, porque no es tan clara a veces la revelación. Tenemos que ahondar en ese misterio. Por eso me quedo un poquito ahora en lo que es la Dei Verbum. Ustedes saben que la Dei Verbum es la constitución del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II tiene 4 constituciones. La segunda, en ubicación, la segunda, es la Dei Verbum, que fue la más larga en su redacción. Empezó en la primera sesión y terminó
de recién redactarse y de proclamarse en la última sesión del concilio. O sea, fue la más elaborada de todas, porque evidentemente tocaba, como yo les decía, al inicio de nuestra fe, al meollo de nuestra fe, donde precisamente la palabra Dei Verbum, como empieza en latín, es palabra de Dios. Palabra de Dios que dice el concilio, fíjense, escuchada religiosamente y proclamada. Es muy bonito donde la primera palabra sea palabra de Dios y la segunda palabra sea escuchada y la tercera sea proclamada, porque ahí estamos en el centro precisamente de este diálogo amoroso de Dios con el hombre. El Dios que habla, palabra, dabar en hebreo, ¿no es cierto? Dios que se da a conocer, el hombre que escucha. Acuérdense, me viene a la memoria aquella oración que Jesús rezaba 3 veces por día, ¿no es cierto? Shema Israel, Adonai, Eloheinu. O sea, escucha Israel, escucha, escucha. Una escucha y por otro lado una proclamación, o sea, un hablar. No solamente escuchar lo que Dios me dice, sino intentar responderle a ese Dios que me habla. Y entonces, frente a eso, ahí nos introducimos, y se los quiero leer, al número 2 de la Dei Verbum, en donde nos presenta este meollo de esta revelación de Dios. ¿Qué es? Para darle más color. Dice el Concilio Vaticano, dispuso Dios, o sea, a Dios le gustó, quiso hacerlo así, es voluntad de Dios, quiere decir, dispuso Dios, por bondad, porque lo primero es la bondad de Dios, y sabiduría, por su inteligencia, dispuso Dios por amor, darse a conocer. Esta es la historia de un amor. Otra canción, ¿no? Esta es la historia de un amor como no hay otra igual, de un Dios que por amor dispone revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. O sea, este Dios absconditum, escondido que estaba, este Dios que los padres del Antiguo Testamento decían que estaba en la nube, en la montaña, en el rayo, ¿no es cierto?, en la tormenta, es el Dios que sale de sí mismo. Y por eso podemos percibir el rayo, lo descubrimos en la tormenta o lo balbuceamos cuando Dios lo percibimos en la montaña. O sea, se da a conocer, se autocomunica, decíamos, y nos da a conocer quién es Él y qué es lo que quiere. Y cuando dice se da a conocer a sí mismo y lo que quiere, hacemos un paréntesis y recuerden qué lindo que es lo de San Pablo. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven. Como catequistas, a veces nosotros, sin querer y con buena intención, una de las palabras a veces que usamos es voluntad de Dios, voluntad de Dios. Es voluntad de Dios que se me cortó la internet, que la computadora no anduvo, es voluntad de Dios. Ay, bueno, si Dios lo quiso, bueno, Dios no quiere esas pavadas, perdónenme. No quiere esa pavada. Como Dios tampoco es voluntad de Dios que un degenerado viole una nena de 5 años, por Dios. Como no es voluntad de Dios que una persona se muera a los 40. No es voluntad de Dios. La voluntad de Dios es otra cosa. Eso es permisión. Pero la voluntad de Dios que se revela en la revelación es que todos los hombres se salven. O sea, la voluntad de Dios es que estemos todos plenificados, podemos decir, salvados, rescatados en el cielo. Esa es su voluntad. Lo demás son cosas que pasan en la vida, accidentes, problemas con la internet, pero voluntad de Dios no, por favor. No podemos manosear esa palabra.
Esa es la voluntad de Dios, que todos los hombres se salven. La voluntad de Dios es que seamos santos. Pero no es voluntad de Dios otra cosa. Sin embargo, fíjense, esta voluntad de Dios, que es la salvación universal, dice el concilio, Dios la realiza mediante Jesucristo, ¿no? En la plenitud. Dios la hizo en la historia, ya lo vamos a ver, pero de un modo particular en Jesucristo, que dice el Verbo encarnado, en donde precisamente habla, y ahí está el misterio de la revelación, habla a los hombres como amigos movidos por su amor. O sea, Dios habla con el hombre como un amigo habla con su amigo. Es muy fuerte, acuérdense aquella frase tan bonita de Moisés en el Antiguo Testamento, cuando el texto bíblico dice, Dios hablaba con Dios como un amigo habla con su amigo. Es muy fuerte la frase de Teresa de Jesús cuando al describir lo que es la oración con Dios dice, orar es trato de amistad con quien sabemos nos ama. O sea, diálogo, amistad y amor. 3 connotaciones propias de la revelación y 3 connotaciones propias de la vida espiritual. Estamos llegando así, fíjense, al meollo de la revelación. Darse a conocer por amor y entablando un diálogo de amistad con los hombres. O sea, Dios nos invita a un diálogo. Es muy bonito, yo les decía, la Ecclesia Ansúa en el número 36, si me permite que la voy a buscar, el Papa Pablo VI, cuando habla del diálogo, dice, a ver, porque nosotros vivimos del diálogo, hacemos diálogo, todo el mundo habla del diálogo, pero ¿cómo dialoga Dios? ¿Qué características tiene el diálogo de Dios? Incluso para nosotros, a ver, para dialogar con mi esposa, para dialogar con mis hijos que son adolescentes, para dialogar con el grupo de catequistas, para dialogar, en fin, con quien sea. ¿Cómo dialoga Dios a lo largo de la historia? Y el Papa Pablo VI, en este texto, que después se los voy a hacer leer, para poder trabajarlo incluso catequísticamente, el Papa Pablo VI dice, el diálogo de la salvación fue abierto espontáneamente por iniciativa de Dios. Miren qué lindo. El que habla es el Dios. Yo a veces pienso cuando uno dice, bueno, que venga él a decirme lo que tenga que decirme. El diálogo es, digamos, se abre por una iniciativa personal. Yo soy el que tengo que dar el paso. Es Dios el que da el paso y qué lindo ser nosotros el que demos el paso en el diálogo. Lo segundo, el diálogo de la salvación nació de la bondad divina. Como decía el Concilio Vaticano II, in sua bonitate sapiencia, o sea, por su bondad y sabiduría. O sea, no es para, a veces uno dialoga, yo voy a dialogar así se hace justicia por esto. Si no hay caridad, el diálogo termina siendo turbio a veces. Si no hay amor, el diálogo termina siendo una imposición. El diálogo es otra cosa, el diálogo de Dios. Tercero, el diálogo de Dios, dice, no se limitó a los méritos de aquellos a quienes fue dirigido, como tampoco a los resultados. Es una obsesión de Dios dialogar, aunque el otro no me escuche y aunque el otro no responda como yo quiera, pero es una opción el diálogo. Es una opción el diálogo. Cuarto, el diálogo de salvación no obligó físicamente a ninguno a recibirlo. Es fuerte esto. El diálogo no es imposición, no es convencimiento. Bueno, yo me llevo tantos argumentos para derribar al otro. No, flaco, el diálogo es otra cosa. El diálogo es otra cosa. Es que el otro, el diálogo de Dios, ¿no? A nadie obligó, agarró de la oreja a Dios. El diálogo
de la salvación, en quinto característica, el diálogo de la salvación se hizo posible a todos, no es a un grupo. Nosotros naturalmente somos sectarios, porque yo me comunico con las personas que más afín está, con las que más cerca me encuentro, con aquellas que estoy más cómodo, con aquellas que tengo que trabajar, en fin. Pero el diálogo de la salvación es a todos. Y finalmente, el diálogo, dice el Papa Pablo VI, ha procedido normalmente por grados de desarrollo sucesivo, desde humildes comienzos hasta finales grandes. Yo creo que estas características del diálogo de la salvación son, para mí, siempre lo fueron, cuando lo empecé a leer, fueron como un respiro para el alma. Cuando a veces nosotros tenemos, sobre todo para poder comunicarnos, porque acuérdense que lo propio del hombre es comunicarse, porque si no hablamos y no rompemos el silencio, nos morimos como el tango. Entonces, para poder dialogar, tampoco podemos hablar pavadas, como las que estoy diciendo yo en este momento. O sea, dialogar es otra cosa. Es proponer, es escuchar, es arguir, pero es también repensar. Bueno, ese es el diálogo, así se entabla la revelación de Dios. No es que Dios lo sentó a Moisés y le dijo, no matarás, no robarás, no cometerás acto de... No. La revelación, los 10 mandamientos son así, pero la revelación es un acto de diálogo, en donde Moisés va interpretando. Y van a ver cómo a lo largo de la historia, la revelación, si bien es la misma, la revelación se va profundizando, ¿no es cierto?, en Dios. Por eso, de manera particular, fíjense, encontramos la revelación de este Dios que se comunica y que nos invita al diálogo. Un diálogo que se hace, perdónenme, un diálogo que se hace mediante dos cosas. Dios se comunica al modo humano, y es muy fuerte esto también, porque imagínense si Dios a nosotros nos hablara en hebreo. Nosotros no podríamos entender nada. La revelación sería inaccesible. ¿Cómo a los judíos les habló en hebreo? Pero a nosotros nos habla en español. A los portugueses les habla en portugués. Y les habla, fíjense, al modo humano, como nos revelamos nosotros. Nosotros nos revelamos por dos cosas, dice el Concilio Vaticano II. Este plan de la revelación se realiza con verba e gesta, o sea, con palabras y gestos. Y fíjense que palabras y gestos son no palabras o gestos, y gestos. Las dos cosas se revelan. Y en esas dos cosas que se revela, Dios se da a conocer. Y están intrínsecamente conectados estas dos cosas. Dice el concilio, fíjense qué lindo, y yo después le explico cómo. De forma que las obras realizadas por Dios en la historia manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significados por las palabras. Y las palabras, por su vez o por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Fíjense, típico, gestos y palabras. Gesto, multiplicación de los panes. 3 versículos después, discurso del pan de la vida. Uno no puede leer, la liturgia lo leemos por una cuestión práctica, pero uno no puede leer el gesto de la multiplicación de los panes sin la palabra, el discurso de la vida. Curación del ciego, versículo siguiente, yo soy la luz del mundo. Uno no puede leer una cosa sin la otra. Resurrección de Lázaro, gesto, palabra, yo soy
la resurrección y la vida. Si hubiera sido solamente el gesto, hubiéramos por ahí interpretado un poquito mal. A lo mejor hubiéramos dicho, en vez de Jesús es la resurrección y la vida, hubiéramos dicho Jesús era amigo de Lázaro y nos quedábamos con eso. O qué suerte tuvo Lázaro. O la verdad que estuvo bueno, la verdad que qué milagroso que nos pegó. No, Jesús mismo le da sentido a eso. A veces lo hace de una manera uno atrás de otro, como en el caso que les dije recién de la resurrección de Lázaro, y a veces las palabras están más atrás, más adelante, pero que en el fondo iluminan o completan algo. Lo mismo pasa, por ejemplo, fíjense, la bienaventuranza del evangelista Mateo, gesto. Jesús se sentó en el monte. O sea, Jesús va a dar una cátedra en el monte, como la dio Moisés, gesto. Y ahí empieza. Todos estaban esperando amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar su santo nombre en vano, santificar la fiesta, honrar padre y madre. ¿Y Jesús qué dijo? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que, las 10 bienaventuradas. O sea, gestos y palabras que a nosotros los gestos nos aclaran las palabras y a veces las palabras dan sentido a los gestos. Esto es muy humano, fíjense, porque... un momento, por favor. Tengo un problema que le están... gestos y palabras van de la mano. Fíjense esto en nuestra catequesis. Nosotros no podemos revelarnos precisamente sin gestos y sin palabras. Lo nuestro no es una instrucción cognoscitiva nada más, o cognitiva. Están llamando. No es una cosa cognoscitiva, sino también los gestos. Por eso fíjense qué lindo que el encuentro catequístico, prendemos una vela, ponemos la imagen. En la celebración catequística partimos el pan, lavamos los pies, porque gestos y palabras van juntos. Bueno, me parece que es muy fuerte entonces precisamente poder descubrir esta dimensión de la revelación de Dios. Y estos gestos y palabras, de una manera particular, ¿no es cierto?, esta verdad de Dios nos la ha revelado Jesucristo, que Él es la palabra de Dios, como yo les decía recién, con sus gestos y con su palabra nos va dando a conocer el misterio de Dios o la voluntad salvífica de Dios. El número 3 de la Dei Verbum da un paso más. Dios se revela, entabla un diálogo, gestos y palabras, y de qué manera, ¿no es cierto?, en qué modo nosotros podemos conocer la voluntad de Dios, o de qué modo podemos descubrir esta revelación de Dios. Dice, hay un primer libro. A veces a nosotros se nos dice que somos la religión del libro. Bueno, hay un primer libro que no es la Biblia. Y ahí encontramos escondido la revelación de Dios. El Concilio Vaticano II dice, Dios, ¿no?, se manifestó, Dios, creándolo y conservándolo todo en el Verbo, da a los hombres testimonios perennes de sí en las cosas creadas. O sea, en la creación encontramos, decía el Papa Benedicto, el primer libro, en el libro de la creación encontramos el primer libro, el primer mensaje, la primera palabra de este Dios que se da a conocer. Dios
Por eso los místicos, acuérdense, Agustín, San Juan de la Cruz, filósofos, dicen que incluso la creación es el camino por el cual uno puede llegar a conocer a Dios. Por eso es tan lindo, por ejemplo, en la catequesis, si bien no es cierto que en la catequesis tenemos que hacer campamento y llevar al catequista pobre a subir la montaña, pero es tan lindo y tan sano a veces que los nenes hagan algún tipo de experiencia con la naturaleza. Acá también esto se relaciona con todo lo que es la ecología, que no viene al caso, pero es esta defensa del primer libro de Dios, que es la creación. San Juan de la Cruz, perdonen que lo cite, pero creo que es muy fuerte, cuando él sale a buscar a Dios, dice que le pregunta a las montañas, a las colinas, ¿no? a las flores, le pregunta dónde está Dios. Dice él, decid si por vosotros ha pasado. Y muy lindo, dice que las plantas le responden. Dice, 1000 gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando, con solo su figura, vestidos nos dejó de su hermosura. Fantástico. Porque claro, Dios dice, pasó, hizo así y nos dejó fantásticos, nos dejó re lindos. Somos obra de Dios. Es el primer libro, precisamente, donde podemos descubrir que Dios nos habla. Hay podemos decir, un segundo libro en el cual Dios se revela, se da a conocer, muestra su misterio, que es, dice, fíjense, lo dice el Vaticano II, a través de las cosas creadas, y queriendo abrir el camino de la salvación lo sobrenatural, se manifestó personalmente a nuestros padres, a nuestros primeros padres, ¿no? Dios, el Dios nuestro, no puede revelarse de golpe. Eso lo hacemos nosotros porque somos idiotas. Cuando viene una persona que se quiere convertir y tengo que decir, tenés que venir a misa el domingo, rezar el rosario a las 3 de la tarde, la coronilla, comulgar todos los domingos, confesarte una vez por año, ir a Pascua. No se puede hacer eso. Eso es una cosa totalmente inapropiada. ¿Por qué? Porque el hombre va conociendo en la historia. Hoy se habla de proceso. Miren, perdónenme, la revelación de Dios se ha hecho en proceso. El primer ser que apuesta al proceso es Dios. Entonces, es muy lindo, fíjense también, descubrir cómo la historia nos va develando el misterio. Gestos y palabras, creación, historia. Es interesante cómo en la historia Dios incluso produce hechos. Fíjense, es muy fuerte también, es un chisme si quieren teológico, cuando estaban en Egipto y que pasa en el Mar Rojo, ese fue el gran acontecimiento en donde precisamente el pueblo de Israel descubre que Dios, pasaron el mar, salieron de esclavitud, son libres, están caminando. A la flauta, ¿quién hizo esto? No van a creer que el Dios de Israel es el Dios que nosotros creemos hoy. No, hay 5000 años de historia. En ese momento, pobre gente, balbuceaban a Dios. ¿No? ¿Quién es Dios? Y ahí surge una palabra fantástica. Es el Salvador, el que nos libera. ¿Pero por qué dicen eso? Porque los liberó. No es que fue un concepto intelectual. Primero fue un concepto existencial, porque en la historia se va dando Dios a conocer. Cuando pasan el mar, no se mojaron los pies. Dijeron, Dios nos tuvo que rescatar. Dios es el Salvador. Si Dios es el Salvador y nos rescató de esto, ¿quién habrá hecho todo esto? No, Dios es el Salvador porque Dios es, y ahí va para atrás la cosa, es el creador. El concepto de creación es posterior al concepto de la salvación.
es consecuencia de la salvación. Es muy lindo. Es por eso que mucha gente, fíjense, cuando hace un proceso de conversión, lo primero que descubre, por ejemplo, no sé, por decirle, es Dios me ama. Y después empieza, bueno, sí, entonces Dios me bautizó, Dios me, no sé, me dio la comunión, me perdonó los pecados, pero digamos, a veces es el sentimiento, la historia, nos va manifestando. Fíjense, el balbuceo de los primeros padres, Moisés, el balbuceo de los profetas, mostrando un Dios diferente, ¿no es cierto? El balbuceo de los reyes, por medio de la monarquía en Israel, también Dios revela, se da a conocer algo. Acuérdense que si no tuviéramos reyes, ¿no es cierto? O si no hubiéramos tenido a los pastores, no hubiéramos podido rezar el Salmo 22, el Señor es mi pastor. O sea, Dios se va revelando en la historia hasta que llega Jesucristo. Y en la historia de Jesucristo se va revelando y en la historia de los apóstoles se va revelando a lo largo, vuelvo a decir, de la historia. Y si vos hacés, mirá cómo te señalo, si vos hacés una línea cronológica de tu vida, también vas a poder ver cómo Dios se fue descubriendo, se fue develando en tu vida. Por eso, estamos hablando de un concepto de revelación que, aparte de ser antropológico, porque es gesto, palabra, es cosmológico, porque es creación, es dinámico, porque es historia. Y ¿saben una cosa? Yo no soy el mismo de hace 20 años, cuando empezaron los seminarios de catequesis. Primero porque tenía más pelo, segundo porque tenía menos kilos, y tercero porque me pasó la vida, estoy pelado y me canso y no me da vergüenza. Y lo que antes decía, que estaba bien lo que decía, hoy lo miro con otros ojos. Porque ninguno de ustedes es igual después de la pandemia, y el que me dice que no, la pandemia no le hizo efecto, perdónenme, yo después le rezo el responso, ya se murió, porque no le sirvió para nada. Qué lindo que es que Dios, que nos mete en la historia, nos hace temporales y espaciales, nos va dando un conocimiento fantástico de su misterio y de su voluntad, hasta que, claro, uno después, yo sueño, ¿no? Sueño cuando me toque, dentro de mañana o dentro de mucho tiempo, prepararme para el encuentro de Dios, poder decir, bueno, Señor, acá llegué, hice todo lo que pude. Eso es mi sueño. Hoy no lo puedo hacer. No me da el cuero, y si lo hago a medias. ¿Se dan cuenta? Pero el Dios que se revela en la historia nos va llevando de la mano. Por eso a nosotros nos conmueve cuando el domingo de Pascua a la tarde, o creo que el jueves de la octava de Pascua, leemos ese texto fantástico, y ahora todos van a ser así, que es Emaús. Se puso al lado de ellos y caminó con ellos y les preguntó, ¿qué conversaban por el camino? ¿Ven cómo Dios se va revelando en la historia? Nosotros, el Padre Juan, ¿sabe qué hace cuando se pone al lado de alguien en el camino? Le llena la cabeza, pero no le pregunto de qué estaban hablando. Llego con mi speech, como algunos hermanos separados que golpean la puerta y antes de decirte buenas tardes, te dicen precisamente, ¿cómo es? ¿Sabe cuándo se va a terminar el mundo? ¿Qué sé yo? Buenos días, mira, querés un mate, estoy tomando mate. La historia, el tiempo. El Papa Francisco dice que el tiempo es superior al espacio. El Papa Francisco habla de los procesos. ¿Por qué? Porque es un hombre de Dios. Y los procesos, solamente optan por los procesos los hombres que tienen fe. Los que no tenemos fe, queremos las cosas instantáneas. Nos da miedo. Pero Dios opta por el tiempo, por la historia. Y en esa historia de Israel, por eso antiguamente, ¿cómo se llamaba la historia de Israel? Historia de la salvación. Historia salutis.
¿Por qué? Porque Dios se revelaba, ¿eh? Dios se daba a conocer y nos maravillábamos con Moisés y con los profetas y con los reyes. Dios se da a conocer en la historia y cada etapa de la historia tiene una percepción diferente de la de Dios. El Dios de nuestros padres, el Dios de los profetas, el Dios de Jesucristo y el Dios de Alicia, Isabel, Casta, no sé quién es, que está ahí adelante justo en mi computadora. O sea, y el Dios del Padre Juan, en la historia, hasta que lleguemos a la plenitud, pero mientras tanto, Dios en la historia. Hay un texto fantástico que después también lo pueden leer, Hebreos 1, que dice cómo Dios se fue dando a conocer a través del tiempo y de la historia. De muchos modos y de muchas maneras, Dios habló primero a nuestros padres. Pero ahora, dice, nos habla por medio de su Hijo. El verbo que se hace carne, la palabra, se hace carne y camina entre nosotros y habitó entre nosotros. La historia. Frente a esta historia de la salvación, frente a este Dios que se revela, el hombre, dice la Dei Verbum 5, el hombre debe responderle con la obediencia de la fe. Esto quiere decir, escuchándole a Dios, obedire, obediencia es escuchar al que está delante, y por otra parte, además de escuchar, intentar responder. Por eso Dios puede ser conocido, fíjense, a través de esta obediencia de Dios, como decimos, y por otra parte Dios dice, puede ser conocido incluso por la razón humana, sin fe. Por la razón humana también podemos conocer su existencia, por la historia, por la creación, ¿no? Bien. Acá hago un paréntesis, que es con lo que empezaba el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando antes de hablar de la revelación, hace un paréntesis, vuelvo a decir, y dice, el hombre es homo capax Dei. El hombre es capaz de Dios. O sea, el hombre, todo hombre, no la monjita o el cura, no, el hombre, el ser humano, es capaz de Dios. San Aristóteles iba a decir, Aristóteles va a decir también, dentro de animal, racional, es un hombre, es un ser social, un ser político esencialmente, dice, es un homo religiosus, es capaz de Dios. Y sin esta respuesta a la trascendencia, el hombre queda por la mitad. Porque el hombre necesita comer, necesita medicación, salud, necesita una familia, necesita el techo, todo lo que quieran, y el hombre necesita convivir con otros, ser un ser político, un ser social, pero necesita también esta dimensión religiosa, porque está dentro de la contextura de nuestra razón. Y fíjense que la religión, no la religión cristiana, y menos la católica, la religión, el fenómeno religioso, hasta acompañó al hombre desde los siglos iniciales de la humanización. A ver, un Dios que era, digamos, de una manera hace 5 millones de años, a un Dios que uno va profundizando en su misterio. Pero esta capacidad de Dios la tenemos nosotros. Por eso, fíjense que los nenes tienen esa capacidad de Dios, y sobre todo cuando nosotros trabajamos, como hacía el padre Alcides con su método Montessori y demás, cuando charlamos con nenes chiquitos, los nenes chiquitos perciben a Dios, descubren a Dios, son capaces de Dios. A ver, no de leer un libro, porque no lo pueden leer, ni de entender una cosa rara, o de rezar el rosario, porque se duermen los nenes, pero sí son capaces de Dios. Cuando uno le habla, y ellos, le habla adecuadamente a ellos, obviamente, ¿no? Son capaces de Dios. Por eso, el hombre capax Dei
Por lo tanto, lo religioso, el fenómeno de la revelación, no es inhumano, es profundamente humano. La revelación, si bien es divina, es profundamente antropológica. No solamente el hombre es capaz de Dios, sino que, como decía Dei Verbum número 6, el hombre puede conocer a Dios por la razón. Dice San Juan Pablo II en una carta encíclica sobre fe y la razón, dice que la fe, no encuentro la cámara, la fe y la razón son como dos alas en la cual el espíritu humano se eleva a la verdad plena. Fe y razón. Sin estas dos cosas, queda una sola ala. Es como cuando al tero de mi casa le cortábamos las alas para que no se vuele. Aleteaba, pero no saltaba. Fe y razón, entonces, nos muestran esta capacidad de la persona para la revelación. Yo creo que se va acabando el tiempo. El padre Ariel me tendrá que decir, pero quiero, si Ariel, si no, digo dos cositas más, porque esta revelación que se da en la palabra, que se da en la historia, que se da con gestos y palabras, etc., esta revelación Dios dispone también, la revelación de Dei Verbum número 7, dispuso Dios que esta revelación permaneciera íntegra para siempre y se fuera transmitiendo de generación en generación. ¿Puedo seguir 5 minutos más, Ariel? 5, sí, te damos 5. Dale. Si fuera transmitiendo, y en ese eslabón entra el catequista, porque de Dios a los apóstoles, perdón, a los profetas, a Jesucristo, a los apóstoles, Jesucristo le dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, transmitiéndole todo. Por eso Juan, Mateo, Lucas, Marcos escriben, porque no solamente predican, escriben, y de esa manera transmiten algo. Fíjense que entonces la tradición y la transmisión es parte de la vida de la escritura. La escritura es norma suprema de fe, por supuesto, pero también tenemos en la tradición, la revelación, cómo precisamente se va transmitiendo la revelación, porque es un modo de interpretar. San Juan interpreta a Jesucristo, Mateo interpreta a Jesucristo, Marcos interpreta a Jesucristo. Por eso Marco pone una cosa, Juan pone otra, etc. O sea, este mandamiento de Dios, de Jesucristo, a los apóstoles, de predicar, nos mete dentro de una sucesión continua que va de los apóstoles a nosotros, como una cadena, dice el catecismo, en la cual nos vamos engarzando todos, y así como en una cadena transmitimos la misma verdad, que es la revelación de Dios, en estas dos fuentes, oral, escrita, en donde vamos de a poco y en la historia conociendo el único misterio que es el de Dios. Por eso la revelación, que se da a través de la tradición y de la historia es algo vivo. No puede ser una tradición nosotros tenemos la tradición que a las 3 de la tarde sacamos la Virgen. Eso es una tradición con minúscula, todas las tenemos, la tradición de comer fideo el domingo con tuco, pero la tradición en serio es portar, transmitir lo que Dios precisamente ha manifestado y ha dado a conocer. Por eso, escritura y tradición van de la mano, no pueden ir separadas. Los hermanos protestantes, con Lutero, al principio decían que solamente la escritura era la norma de fe y la tradición no. Con el tiempo, ellos mismos han tenido que hacer
lo que podríamos decir para nosotros sería una tradición. Esto quiere decir una interpretación, una aclaración, una profundización del misterio de Dios en el tiempo, en la historia y con un cierto lenguaje. Porque es imposible. Y acá aparece la tercera pata, y finalizo, que es escritura, tradición, y la tercera pata, puesta también por Jesucristo, el magisterio. O sea, aquellos que cumplen la función de transmitir la palabra y la tradición, o mejor dicho, transmitir el contenido de nuestra fe o transmitir la revelación divina. Un magisterio que no crea la revelación, la sirve. No es que el Papa se le ocurre decir algo, se sienta en la cátedra y dice cualquier cosa. No, no, no. El magisterio sirve a la palabra de Dios. El magisterio no puede decir absolutamente nada diverso ni distinto de lo que dice la palabra. Esto es un solo depósito, fe de la fe, que es la palabra, la escritura, la palabra la escrita, la palabra oral, transmitida, y luego el magisterio a cual ello sirve. De esta manera nos introducimos muy brevemente en este misterio de la revelación o de la autocomunicación de Dios. Me parece que palabra y gesto, historia, inculturación, cristocentrismo de la revelación, teocentrismo de la revelación, son palabras que hacen mucho a nuestra catequesis. Cuando decimos que tiene que ser teocéntrica, cristocéntrica, inculturada, cuando decimos que nuestra catequesis tiene que ser con gestos, con palabras, mistagógica, querigmática, va por este lado. Bueno, yo quería compartir esto con ustedes, les pido disculpas nuevamente por la demora y por la demora que me retrasé, aunque son 56 minutos nada más de clase, no 60. Espero que el padre Ariel no me lo descuente después. Y yo les voy a... Sí, hablar bien. Yo les voy a mandar por medio del padre Ariel, si quieren, le mandé los textos, Ecclesiam Suam, que por ahí es muy difícil de conseguir o hay que buscarla bien. Sobre todo por la escritura, como se escribe con latín, a veces le falta una C y demás. Le mandé eso, le mandé unos apuntes que yo daba en otra época del seminario, con otro formato, pero por ahí les puede servir. Y les voy a mandar una fotocopia, un escáner de un artículo del diccionario de catequesis para que podamos precisamente poder hacer algún trabajito y pensar juntos esta dimensión de la revelación en nuestra catequesis. Muchas gracias, Padre Juan. Con la autoridad no me puedo meter, así que seguimos. Muchas gracias por compartir esto, creo que fue muy dinámico también y bueno, nos sirve para irnos introduciendo, así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy feliz Pascua para todos, buen comienzo de Semana Santa y Dios mediante nos estaremos encontrando en mayo. Bueno, como dijo el padre, los documentos que él mandó ya están subidos en la plataforma, así que ya los pueden, tanto los apuntes como Ecclesiam Suam, y después, bueno, subiremos en estos días las actividades para que puedan ir trabajando. De nuevo, muchas gracias y bueno, nos seguimos encontrando para seguirnos formando y seguir conociendo un poco más de Jesús para transmitirlo a los demás. Muchas gracias. Nuevamente, bueno, buen inicio de Semana Santa y feliz Pascua. Un abrazo y una alegría compartir con ustedes. Que pasen bien, buena Pascua.